diluido. Claro, claro, exactamente. Bueno, muy bien, señores. Nos metemos en el tema cambio climático. Recién lo hablábamos con la licenciada Beta Piquet. Primero es la reunión del G20. En un momento, Elisabetta decía, ojo que la reunión sobre el clima, sobre el cambio climático en Glasgow, depende de lo que pase en la reunión del G20. Si fracasa la charla de los líderes del G20 sobre el cambio climático, me parece que va al fracaso también lo de Glasgow, ¿no? Sí, Edu, el 80% de las emisiones de dióxido de carbono están en las 20 principales economías del mundo que se reúnen en el G20. Claro. Entonces, la verdad, por ley del 2080, si vos querés cambiar cuáles son las emisiones, si querés entrar en un régimen nuevo para ordenarlas y hacer un montón, entre de medidas, 20, está ahí. Entre esos 20 hay dos que son fundamentales, Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Y después también está India, que viene punteando, y hay un cambio, tiene que haber un cambio en la forma, particularmente en la que India está generando su energía con carbón, China con carbón, y la descarbonización de Europa, pero viene muy detrás. Y el petróleo, sí, y el tema del petróleo. El tema del petróleo. Que también está Arabia Saudita en el G20. Sí, les quiero mostrar un video, vamos a repetirlo porque lo mostramos ayer, lo trajo Laje, cómo un dinosaurio le está diciendo o le está pidiendo a los representantes de los distintos países en la ONU cómo deberían cuidar el planeta, porque ellos mismos, los dinosaurios, se extinguieron, ¿no? Y ustedes van ahora a extinguirse. Mírenlo. Escuchen todos, van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Bueno, vamos a hablar con un joven argentino que está justamente en estos momentos en Glasgow, en Escocia, representando. Él participa de una organización cuya sede madre es la de Greta Thunberg, ¿no? Es una suerte de representación argentina de esa organización, la de Greta Thunberg, la gran líder joven o los jóvenes por el cambio climático. Él se llama Bruno Rodríguez. Bruno, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Qué tal? El gusto es mío, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy hemos charlado largo y tendido allí en Radio Rivadavia, ahora nos estamos viendo, ¿eh? Así que te agradezco mucho tu tiempo. ¿Qué hora es allí en Escocia? Acá son las 11:12 de la noche, ya bueno, es bastante tarde. ¿Cuándo comienza la cumbre? ¿Cuándo es? La cumbre arranca el 31 de octubre y finaliza el 12 de noviembre formalmente. Ahí vamos a tener muchísimas instancias de negociación ocurriendo. Y también, bueno, vamos a tener al equipo del Estado argentino presente en esas instancias. Contanos una cosa, ¿por qué no, a ver, aquellos que no te conocen aquí en la República Argentina, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué estudiás? Se frizó. Yo soy de Cava, estoy en... ¿Se frizó? Se congeló un poquito. Decime. Muy bien, yo soy de Cava, soy de la ciudad de Buenos Aires, soy de Paternal, estudié en la escuela Ort en el secundario y ahora estoy en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, formo parte de una organización que, como bien dijiste, es la representación local en Argentina del movimiento internacional que lidera Greta Thunberg, que se llama Jóvenes por el Clima Argentina. Hoy me encuentro participando en la conferencia de las partes, trabajando en el New York Times, que bueno, es este famoso diario que acá en la cumbre va a hacer una cobertura muy holística sobre no solamente las negociaciones, sino todos los temas relativos a cambio climático que competen a nuestra generación. ¿Cómo es Greta Thunberg, si tuvieras que describirla?
muy inteligente. Es una chica que realmente sabe lo que piensa, sabe lo que dice y es consecuente también con sus pronunciamientos. Me parece que forjó las bases de un movimiento que está teniendo una trascendencia enorme a nivel global por el nivel de presión social que coloca sobre los líderes mundiales, sobre quienes toman las decisiones que finalmente terminan afectando de manera positiva o negativa a nuestro porvenir. Recuerdo a Greta Thunberg una imagen de ella mirando con asco a Trump. Exactamente. Yo estuve, de hecho, en la cumbre en la que participó Greta, hablé junto con ella en las sesiones de apertura del Youth Climate Summit, que fue organizado en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Ahí estoy mostrando tu imagen. Lo miró a con Trump. ella. Ahí va, perfecto. Muchas gracias. Lo miró a Trump de esa forma justamente porque este exponente es un representante muy fiel del negacionismo climático y de la continuidad de un modelo que justamente es insostenible con los puntos que se plasman en los distintos instrumentos internacionales que ya fueron firmados en Naciones Unidas. Hablo del Acuerdo de París, de la Convención Marco, que es la más importante de cambio climático, y por eso, bueno, tuvimos esa mirada tan matadora de Greta Thunberg allí en Nueva York en el año 2019. Contanos una cosa, Bruno. Según tu saber y entender y el de todos estos jóvenes que están por el clima, ¿qué es lo que está provocando el cambio climático y hacia dónde crees que va la humanidad? ¿Hacia la extinción? Me gustaría que me hagas un panorama. Se congeló. Muy bien, la crisis climática y ecológica es multifacética en sus causas. Ahí va, se recuperó. Sí. Perfecto. La crisis climática, como toda crisis, es obviamente multifacética en sus causas, pero particularmente esta variación extrema en la temperatura promedio a nivel global se da por la quema de combustibles fósiles, por la insostenibilidad de este sistema energético que actualmente sostenemos como humanidad. Y por supuesto, el segundo driver más importante es el que tiene que ver con la utilización de los suelos, específicamente la industria agrícola-ganadera y el avance sobre la biodiversidad. Entonces, me parece que justamente los compromisos de los líderes mundiales frente a la acción climática y las distintas medidas que se tienen que llevar adelante deben estar firmemente abocadas a transformar estos dos modelos. Argentina es un país que tiene muchísimas responsabilidades también, pero recordemos el principio que se esboza en la política internacional relativa a cambio climático, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. No es lo mismo, como también decía un colega recientemente, la responsabilidad que tiene Argentina en materia de generación de gases de efecto invernadero, que son los responsables del fenómeno del calentamiento global, que Estados Unidos, que India o que China. Pero por la cantidad de industria, decís vos. Argentina, industrias y cantidad de medios de comunicación. Digo, de transporte. Claro, por la cantidad Claro, por la cantidad, por el nivel de su industria y también por el nivel del consumo que tiene su población. Claro. Nosotros igualmente, al ser un país del sur global, sufrimos muchísimo las consecuencias del cambio climático. Por eso, en política climática hay dos términos muy importantes: el de política de mitigación por un lado y el de políticas de adaptación. Nosotros tenemos que concentrarnos en las dos de manera equilibrada, pero particularmente en la adaptación tenemos que hacer un foco muy fuerte, porque esto tiene que ver con generar condiciones de resiliencia en la población para que los impactos que ya están ocurriendo no sean tan devastadores. Por ejemplo, las sequías. Todos tenemos la imagen en nuestra cabeza de la bajante histórica del río Paraná. Bueno, esto lo tenemos que ligar profundamente al cambio climático. Todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de las millones de hectáreas de bosque nativo completamente destruido en la zona particularmente del Chaco, justamente por el avance de las políticas de desmonte. Bueno, acá vos creo que también lo decías en la radio, esto se trata de cuidar nuestra casa y del hogar. El planeta es nuestra casa, que es donde vivimos. Exactamente. ¿Qué le vamos a hacer? Y es lo que respiramos, ¿no? El aire que respiramos. A ver, ¿vos crees que los líderes del mundo esta vez van a decir que sí o seguirán con la postura de nosotros no vamos a cambiar nada? Muy bien, yo tengo realmente una convicción muy
fuerte por lo que va a ocurrir en esta conferencia de las partes, una convicción positiva. Finalmente creo que ya es completamente ineludible el nivel de la presión de la sociedad civil sobre cada palabra que termina configurando una decisión en estas conferencias. Así que, afortunadamente, yo creo que la desidia va a dejar de primar en las negociaciones climáticas y finalmente también se va a elevar el nivel de la ambición que se tiene que tener sobre las acciones tanto de mitigación como de adaptación. Esto obviamente está completamente condicionado por las presiones que se terminen dando al interior de cada cuarto de negociación. Recordemos que no solamente participan estados, delegaciones diplomáticas de cada estado miembro de Naciones Unidas, sino que también participan representantes de las industrias que deben someterse a procesos de transición ecológica, representantes de las grandes petroleras y de distintas entidades que tienen un nivel muy importante en su participación en, bueno, este nivel de depredación ambiental que vemos actualmente. ¿Ustedes, los jóvenes, qué quieren? ¿Que no haya más petróleo? ¿Que no haya más combustible, nafta fósil? Nosotros queremos un sistema energético que se sostenga a partir de la utilización de fuentes limpias, fuentes renovables que no emitan gases de efecto invernadero. Por lo tanto, queremos una transición justa. Queremos cambiar este modelo energético por uno que no genere un daño tan fuerte, sobre todo a futuro, de nuestro planeta. Porque recordemos que el cambio climático es, en realidad, el calentamiento global. Realmente la temperatura promedio está subiendo a niveles sumamente fuertes que están ocasionando impactos ahora incluso, porque muchas veces nos vamos a la imagen del oso polar que se va a terminar cayendo de un glaciar y nos mantenemos en esa imagen. Pero hablemos también de las consecuencias que acarrea este fenómeno en la actualidad. Se profundizan las desigualdades sociales, aumenta la pobreza, se exacerban también las brechas económicas. Este es un problema social, es un problema político, Bruno, es un problema económico, es un problema cultural. Bruno, sí. Soy el doctor Claudio Cini. Esta mañana hablamos también por Radio Rivadavia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bruno, yo estuve en la ECO 92, te decía esta mañana, en Río de Janeiro, donde se plantearon exactamente los mismos problemas y se plantearon soluciones similares. Desde aquel entonces hasta ahora, la verdad que se ha hecho algo, pero no suficiente. Pregunto, a partir de Glasgow, ¿es indispensable una reconversión industrial en los países más importantes del mundo? Y otro contaminante muy importante en el mundo es la pobreza. También la pobreza contamina, porque consume lo que tiene a mano. Esto, digamos, la reconversión de ambos fenómenos, la pobreza por un lado y la estructura industrial actual, ¿se hará en el tiempo adecuado como para que no se destruya el planeta o esto es inevitable que ocurra? El último informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático emitido en este año, este panel, este organismo científico es el más importante de Naciones Unidas sobre esta materia, reafirmó que a la humanidad le queda menos de una década para llevar adelante estas transformaciones. Exacto. Y lo que vos decís me parece sumamente crucial, de hecho toca la tecla de las negociaciones climáticas, que es esta cuestión vinculada a la supuesta contradicción entre el desarrollo económico o el avance del bienestar económico y esta reconversión industrial que supone el hacerle frente a la crisis climática. Bueno, yo creo que tenemos que tener algunos datos también en mente. Oxfam, una institución británica, hace un tiempo también afirmó que el 10% de la población más rica, por el nivel de consumo que tiene, naturalmente, lógicamente, emite más del doble de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite la mitad de la población más pobre. Perfecto. Entonces también tenemos un dilema relativo al consumo, ¿no? Los países más ricos, obviamente, y sus clases altas, sobre todo, tienen un ritmo de consumo, patrones de consumo mucho más profundos que el que incluso tienen las clases altas de los países periféricos. Entonces también en cuanto a esos patrones tienen que haber cambios. Muchas veces pensamos que solo hay únicamente las transformaciones estructurales, si bien son nuclearmente las más importantes, consumo, solo y únicamente tenemos que pensar en eso. Pero también el consumo es algo que tenemos que discutir, ¿no? Sí. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Diego Laje. Acá hay una realidad que se nos impone y es que el presidente de la economía más contaminante del mundo, o sea China, el presidente Xi Jinping boicoteó esta cumbre, así como también Vladimir Putin.
¿Cómo se recibió allá en Glasgow, en un momento tan clave para el cambio industrial, que el principal contaminador no esté? Muy bien, también esto me parece crucial lo que mencionás, porque tiene que ver con posturas geopolíticas que se organizan en función de bloques, ¿no? China-Rusia, recordemos que actúa como bloque en las distintas negociaciones de Naciones Unidas, no solamente cambio climático. Y el argumento que se suele esbozar para el freno de del nivel de ambición más fuerte respecto a acciones de cambio climático es, por ejemplo, el respeto a los asuntos internos de cada país y a los procesos internos justamente y a la economía, a la soberanía de los países. Entonces, este tema me parece que también toca algunos puntos sensibles. Obviamente que la ausencia de estas delegaciones es realmente completamente negativa, pero también no nos enfrasquemos en la responsabilidad de un solo bloque regional. Como dijimos, el cambio climático es un problema global. Acá también tenemos que hablar de algunas de las apuestas que muchos de los abanderados de la acción climática también suelen esbozar, pero que esconden puntos bastante peligrosos, como por ejemplo el plan de transición también energética del actual presidente Joe Biden. Si bien este sucesor en la presidencia a Trump es muchísimo mejor, lejísimos, muchísimo mejor que Trump, también tiene planes de transición energética que, por ejemplo, podrían llegar a comprometer a algunos de los países de la región como el nuestro, porque se plantea recambiar por completo la flota de automóviles que actualmente funcionan a nafta, por ejemplo, por autos eléctricos. Esto toca una tecla que mencionamos anteriormente, que es el consumo y los ritmos de vida de las poblaciones de los países centrales, pero esta reconversión supone también la explotación de territorios que son muy ricos en estos minerales y que se quedarían sin nada para llevar adelante sus propios procesos de transición, como lo es el nuestro, o Chile o Bolivia, que conforman el triángulo del litio. Entonces, también, si bien es muy negativa la falta de participación de estas delegaciones que conforman el bloque chino-ruso, también es importante prestarle atención a estas posturas de aquellos países que normalmente tenemos como abanderados en materia de acción climática. Bruno, te mando un abrazo muy grande. Suerte, ¿eh? Y nos vemos en Buenos Aires cuando termine la cumbre. Muchísimas gracias por cubrir este tema. El periodismo tiene que tener más ambición en esta temática. Muchísimas gracias. Es un tema importante. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, señores, ¿vamos a la pausa? Jero Mura, me voy con Jero Mura primero. Jero, ¿qué tal? ¿Cómo